Hola, Hola. hola, soy Liz Valle, estoy en Chicago, Illinois, al norte de los Estados Unidos. Y yo soy Reverenda Sex, también Alba Onofrio, en el sureste de los Estados Unidos, y tenemos el gran placer de tener con nosotras hoy. Ángel Francisco Méndez Montoya, yo estoy en Cuernavaca, Morelos, en México. Y aquí Bienvenido. estamos, bienvenido Ángel, en el programa Teología sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. ¿Cuántas personas cristianas conoces tú que viven sin vergüenza como queer y o feministas? Casi no se escucha de nosotras, pero sí existimos, estamos por todas partes, luchando en la academia, en las iglesias, en las casas y en las calles. Luchamos por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. No somos machos, pero somos muchas. Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogos sin vergüenza de ser activistas. Somos las, les y los sin vergüenzas. Le sacamos el jugo a la Biblia para producir teología queer feminista que refresque la lucha y haga venir la justicia. En cada episodio encontrarás teología bien jugosa, como agua de papaya. Chupetela. Y le damos la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando. Le pedimos que nos avisen desde dónde se están conectando. Y volvemos a darle la bienvenida a Ángel Méndez. Te preguntamos, ¿te identificas como una persona sin vergüenza? ¿Por qué sí o por qué no? Sí, totalmente. Sin vergüenza ni miedo a resistir y a denunciar sistemas y prácticas de violencia, de odio, de explotación, todas las hegemonías heteropatriarcales que subordinan y basurizan a cuerpos, sin vergüenza ni miedo a proclamar a un Dios que es queer, a un Dios que nos desea apasionadamente a tal grado que quiere acuerparse con nosotros, una Ujú. divinidad que en particular quiere acuerparse con y ama a la gente rara, a los indecentes, a personas rechazadas, a cuerpos abyectos. Amén. También queremos saludar a todos los compes que están escuchándonos por parte, estoy en un diplomado en este momento con Ángel de las teologías feministas, descoloniales desde América Latina y el Caribe. Entonces queremos saludar a todos nuestros compes que nos están viendo también hoy. Pues Ángel, hay tantas cosas que hablar que es difícil saber por dónde entrar realmente. Entonces voy a tirar uno de una vez y vamos a ver cómo nos va de allá. Pero ¿cómo llegaste a ser una persona sin vergüenza y sin miedo? Porque es obvio que estamos en ese punto, porque cuando yo veo tu biografía dice bailarín profesional de danza moderna, filósofo, teólogo, que estabas en un espacio religioso con los hermanos por un tiempo, como es mexicano, casado, feliz, muy llena de vida por cosas que siempre nos han dicho que vamos a estar pues en la mierda realmente si encontramos nuestra sexualidad, el baile, el gozo, el placer, el deseo, y se mezcla con la identidad de una sexualidad disidente, como cómo cabe todas estas cosas en la misma cosa, en la misma persona y que eres tan feliz y pues tan poderoso, porque muchísima gente me han contactado para decir, estoy muy emocionada por lo de Ángel. Entonces, cuéntenos cómo llegaste a ser una persona sin vergüenza con esas identidades todo en conjunto. Ay, bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy un súper fan de ustedes y me encantan y el grupo que la sigue y todo. Entonces, un saludo para todos los que están escuchándonos y viéndonos. Estamos ahí cerca, a pesar de las distancias. Y bueno, que no sé cómo poder sintetizar también estas complejidades que yo mismo me pregunto, ¿no? Por tantas cosas que que forman parte de mi propia persona, de mi biografía, de mi propia narrativa. Yo creo que tiene mucho que ver con que nací en la frontera, en Mexicali, Baja California, y pues un lugar de frontera es un lugar donde se cruzan los muros, un lugar donde estás aquí y estás allá, pero a veces no estás ni aquí ni allá.
eres parte, pero a veces no eres parte. Entonces ya desde ahí ya había como una cosa queer, una cosa rara geopolíticamente hablando entre dos países donde hay tanto poder y tantas políticas y tanta historia también de explotación, etcétera. Entonces, pues yo creo que ya desde ahí había como una queerización de mi persona, pero también pues ir descubriendo poco a poco una sexualidad disidente, como tú dijiste muy bien, Alba, una sexualidad diferente al resto y qué significa en un país y en una ciudad del norte, en un país tan machista como México, poder crecer en ese ambiente. Pero bueno, afortunadamente estuve rodeado de mucho amor de mis padres, de mis hermanos y hermanas y de mis amigues. Y fueron descubrimientos que se fueron haciendo poco a poco. Primero con la danza, que fue como Sí, cuéntanos de la danza, cuéntanos. fue una de las primeras pasiones también, haciendo unos poquitos pininos por cuestiones de que estaba haciendo atletismo, carreras de 110 metros con vallas, hurdles, como ustedes dicen en Estados Unidos, con obstáculos. Y un amigo mío era muy bueno, empezó a avanzar muchísimo y él me confesó que estaba tomando clases de danza. Y entonces yo quise también, pues, mejorar mis capacidades físicas. Y pues el primer interés fue como más físico, pero realmente cuando decidí que tenía que hacer algo con la danza fue cuando me fui a la Ciudad de México a estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, estudié filosofía y en algún momento vi una publicidad en el periódico sobre la Compañía Nacional de Danza que iba a bailar en el Teatro de Bellas Artes, que es muy hermoso en la Ciudad de México. Y conocí el teatro de fuera, pero nunca había entrado a una función, entonces decidí ir porque siendo filósofo, me parecía muy interesante cómo se podrían articular con el cuerpo, no con las palabras, algunas emociones o algunas ideas o algunas nociones de cosas. Y entonces fui por mera curiosidad, como para ver cómo le hacían, qué era eso. Y quedé tan impresionado que estaba llorando al final de la función. Y dije, tengo que estudiar, no sé si voy a ser bailarín. Ya en ese momento tenía como entre 19 y 20 años, que es un poquito grande para la danza. Pero sí, sí dije, bueno, era una compañía de danza contemporánea y dije, quisiera al menos aprender algo de danza contemporánea para yo poder usar mi cuerpo como uso la palabra, con la cuestión de las teorías y la filosofía. Entonces ahí empecé a tomar clases y fui muy insistente, nunca falté a ninguna clase, fui muy disciplinado y poco a poco me fui enamorando y descubriendo que había dentro de mí un lenguaje también, ¿no? Este deseo de bailar. Ahí está el deseo primario, ¿no? El deseo te mueve, un deseo no te deja paralizado, un deseo siempre te mueve hacia el otro, hacia el otro. Entonces, en este caso fue realmente esta pasión por querer bailar, por querer moverme, por querer ser libre con mi propio cuerpo y así también como ir una vez más retomando y redescubriendo mi propia sexualidad como gay en México. Entonces todo eso se empezó a unir y fue una experiencia extraordinaria. Después de un año de estar entrenando y estudiando, Raúl Parrao, un coreógrafo en México en los años 80, en la emergencia de lo que eran los grupos independientes de danza contemporánea, me invitó a bailar con su compañía y así empezó una nueva aventura de bailar Wow. profesionalmente, tanto que bailamos en tantas partes que tuve que decidir dejar a un lado la filosofía, porque me encantaba, pero ya no podía seguir estudiando y haciendo los trabajos y todo eso. Entonces dije, bueno, mientras tengo cuerpo joven, voy a aprovechar al máximo y ya volveré a la filosofía. Entonces fue así que entré a una nueva era en mi vida con la danza contemporánea, con un trabajo extraordinario, en una era
también en México, donde había una ruptura en la danza contemporánea de nuevos conceptos, de nuevas ideas, más allá de la mera técnica y nuevos descubrimientos del cuerpo y desde el cuerpo, muy interesante. Entonces, fue toda una experiencia de ser cuerpo, de acuerparme también con lesotres, con bailarines, pero también con la audiencia, de poder impulsar a otras personas también, de poder hacer mover a otras personas. Y luego esto me Pero llevó a... espera. Yo quiero, Sí, sí, yo sí, quiero quedarnos en la danza por un poquito más, por favor, sí, porque normalmente vemos que el baile y como es algo que hacemos fuera de la iglesia, fuera de lo sagrado. Pues hay denominaciones que se permita baile, pero hay muchos de nosotros cristianos que nos han enseñado que la danza es algo bastante sensual, sexual, entonces llenado de pecado, entonces muy como peligroso. Y entonces mi pregunta es para ti, de llegar de ideas de filosofía y de mezclarlo, como incluso de llegar por esa idea de cómo puedo articularme desde el cuerpo sin las palabras tanto, como cómo cuadra Dios o la teología o tu idea de este Dios queer que dijiste al inicio, ¿cómo cuadra esto con el cuerpo que siempre es demonizado, que siempre es algo que debemos sospechar, que debemos como poner distancia, debemos ser más espiritual aquí, por arriba, no tanto acá en la tierra? Entonces, cuéntame desde Dios y cómo cuadra con esa idea de la danza. sí, al principio no cuadraba, o sea, Ajá. y de hecho mis experiencias dancísticas fueron en ambientes seculares, nada de ambientes religiosos. Pero cuando me fui a la Universidad de Austin, me invitaron a bailar en la compañía que era parte de la universidad en Austin, Texas, en UT, en la Universidad de Texas. Me invitaron a hacer una licenciatura y a cambio a bailar profesionalmente con la compañía. Entonces yo acepté ese reto y me mudé a Estados Unidos. Y estando ahí, estudiando la danza, ahora una licenciatura en danza y filosofía, ahí descubrí a la comunidad de los dominicos, que eran una comunidad muy agradable. Y me sentí muy bien, me encantó la vida comunitaria, me encantó la vida de estudio, del carisma, de la orden. Me encantó que había hombres y mujeres y laicos y frailes y padres y hermanas. Entonces, esa pluralidad me encantó y entonces yo les dije, miren, me encanta esto. Y yo estaba empezando a descubrir como algo más en la danza y justo la danza más secular me llevó como algo, una experiencia de lo sagrado, una experiencia como de éxtasis, de que había algo que había más allá de uno mismo, que una experiencia como de trascendencia, pero totalmente encarnada, esa paradoja, ¿no? Entonces yo Ujú. quería como explorar esa parte de lo sagrado, que es una parte muy verdadera en toda la historia de la humanidad. Todas las religiones han iniciado con algún movimiento dancístico. No existía la diferencia entre danza y religión. La Mm, forma de expresarse de los cuerpos era a través de corporeidades en movimiento hacia la divinidad, hacia los espíritus, hacia las diosas y dioses. Entonces descubrí que sí había algo divino ahí también, ¿no? Algo trascendental que quería yo profundizar aún más, como que sentí ujú. ese llamado, esa vocación. Y sí, ciertamente había un rechazo, me di cuenta de al entrar a la orden como hermano cooperador, hermano laico, eh, me di cuenta de que sí vivimos una iglesia que, al menos en la iglesia católica, que rechaza el cuerpo, que demoniza el cuerpo, que le tiene miedo al cuerpo y tiene sospechas. Pero al mismo tiempo hay otra historia escondida que tenemos que empezar a escarbar, porque la danza ha estado presente desde el mundo hebreo, por ejemplo, ¿no? En el caso del judio-cristianismo. Desde el mundo hebreo está la danza ahí presente, y hay los salmos nos hablan también de la danza. Y luego en el cristianismo temprano, también desde el principio,
había movimientos de cuerpos y algunas coreografías de danzas que se empezaron a hacer en ambientes litúrgicos y que estaba ahí presente, siempre estuvo Ah, presente. Y algunos teólogos desde la patrística empezaron a hablar acerca también de la danza y eso. Pero también poco a poco empezó a haber una dicotomía entre Dios, lo trascendente, lo espiritual, y la humanidad, el cuerpo, lo inmanente. Entonces, esa dicotomía se fue haciendo cada vez más extrema hasta llegar al punto de la modernidad, donde hubo un total rechazo al cuerpo por el privilegio de la razón, por encima del cuerpo. Entonces, también Occidente, no solamente la iglesia, sino una occidentalización del cuerpo, nos ha dicho que los cuerpos son inferiores, son para dominar, son subjetivos y se feminiza también al cuerpo porque son los afectos, son la parte más femenina, más vulnerable de nosotros. Y finalmente morimos, ¿no? El cuerpo finalmente tiene esta capacidad o esta tendencia hacia la decadencia. Entonces también tuve que reconstruir una vez más otra historia dentro también de el pensamiento occidental, donde los cuerpos también importan. Y entonces fue así que empecé a descubrir que sí hay formas de integrar. Y así fue que yo lo hice muy experimentalmente, estando dentro de la orden en contextos litúrgicos, en algunas oraciones, en algunos eventos litúrgicos. Me invitaron a bailar, entonces yo creaba danzas, traía la danza a la teología y la teología a la danza. Y me di cuenta de que no debía de haber ninguna separación, de que en realidad las dos, cuerpos y Dios, las dos, la danza humana y la danza divina, son una y la misma cosa. Y Dios es un Dios que es bailarín. Bueno, eso es algo que hasta ahora estoy empezando a escribir y articular y poder pensar sobre esa posibilidad. Hay un himno que canta así del dios de la danza, acá en inglés, que me encanta, me encanta. Y combina el dios de la danza con la creación y todo eso. Para personas que nos están escuchando que valoran mucho lo que la Biblia dice, porque nos pueden decir, oh, pero es que la separación entre el cuerpo y el espíritu está en la Biblia, no, pero es que la Biblia habla de que el cuerpo es malo y todo eso. La mayoría de esas cosas vienen de los escritos de Pablo, y Pablo tomó eso de la cultura greco-romana. Esa es la occidentalización de la que Ángel está hablando. Y, pues hay que evaluar lo que Pablo dijo y siempre digo, bueno, pues le vamos a hacer más caso a lo que Pablo dijo o vamos a hacerle más caso a lo que Jesús hizo y O cómo él vivió A qué Pablo queremos leer también, ¿no? Porque también. hay un Pablo muy corpóreo, muy queer. Me Eh, vas a tener que decir acerca de eso porque yo tengo bueno, mi issue. Gálatas, por ejemplo, ¿no? Ya no hay ni hombre, ni mujer, ni judío, ni pagano, es todo, esta identidad crística. Y luego todas sus ideas sobre el corpus Christi, ¿no? Que somos parte de un Ujú. cuerpo crístico. Y que si una parte sufre, la otra parte también. Entonces, hay una parte muy corpórea y además no podría ser de otra manera. O sea, realmente el poder de las Sagradas Escrituras se da en un Dios que se acuerpa. En el ujú, Antiguo Testamento, que sale al encuentro, que desea encontrarse, intimar con la humanidad. Entonces, no es un Dios allá apartado, solitario, indiferente, sino que empieza a acuerparse, ¿no? Hay un deseo primero de Dios de acuerparse con nosotros y que se radicaliza en el Nuevo Testamento con Jesús, con la encarnación. No solamente un cuerpo, no es el cuerpo de Cristo, sino es la carne, el verbo se hizo carne, sarx, que es lo más vulnerable, lo más precario, lo más humano. La misma patrística pensaba que si Jesús es verdaderamente humano, es que es verdaderamente divino. Entonces, esa humanidad, esa corporeidad de Dios que se acuerpa radicalmente, no nada más que llega a los cuerpos, sino que se hace cuerpo, que se mm, encarna en los cuerpos. Y bueno, la cuestión eucarística, por ejemplo, ¿no? No solamente es un Dios que alimenta a su pueblo, sino es un Dios que se convierte en alimento y que puede ser más corpóreo
más sensual, que más carnal, que tocar a Dios, que masticarlo, que ser parte de, que forme parte de tu cuerpo, para que Ujú. nos haga también parte de su propio cuerpo. Entonces, aquellas personas que se creen muy conservadoras y muy ortodoxas, hay que decirles que no son ortodoxas, suficientemente ortodoxas, porque, porque la encarnación siempre nos reta a retomar la carnalidad, los cuerpos, la corporeidad, y que Dios ama ser cuerpo y estar acuerpado con nosotros. Si se nos olvida eso, entonces no somos verdaderamente cristianos, yo creo, ¿no? Sí. Incluso tienes un libro de esto de la comida, ¿verdad? Otra vez, como me encanta porque siempre regresas al cuerpo y para mí es muy importante rescatarlo. Entonces, estoy con mucho placer de hablar contigo hoy. Pero hablando de la danza, también me dijiste en otra conversación que es uno de los actos más sensuales y que intensifica la corporalidad. Entonces, eso me fascina porque siempre he escuchado de lo más sagrado o de lo más pura que es lo más distante a las sensaciones, a la sensualidad, al cuerpo. Entonces, de orientarnos hacia el cuerpo, incluso realmente pensar de comer el cuerpo, es muy raro, como, porque era así toda mi vida, estaba totalmente normal, pero con un poquito de distancia, realmente tenemos un fe bastante rara. Queer, De totalmente queer. Totalmente. súper queer, como de tomar dentro de nuestros cuerpos, el cuerpo, el espíritu, la ruá, el respiro, las sensaciones, el placer, el gozo, como eso de, como nos hablas a veces de penetración, esa penetración de la divinidad dentro de nosotras, nosotros, este baile en conjunto con Dios. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cómo es esto de la sensación de la comida, de la mesa que nos provee Dios? Todo eso tiene que ver con sensaciones, con sentidos, con cuerpos. Sí, Déjame en un realidad, momentito, así, sí, sí, antes de Liz, que adelante. conteste. Quiero Sí, darle claro. saludos a la gente. Oh, perdón. Calicha nos saluda, Claudia Ah, dice hola Ángel, amigo adorado. Calicha está desde la Ciudad de México, Marcelo Hidalgo te acompañamos desde Mendoza, Argentina. Merla ah, Andrade saluda desde... Oh, nos dice bravas por ese invitado de lujo, un abrazo. Marisela Muñiz Lamelas nos saluda desde Cuba. Silvanda Moraes saluda desde Brasil. María Isabel Martínez Rocha dice, un gusto seguirles y felicitaciones por su invitado de lujo, Ángel Méndez. Saludos desde Querétaro. Claudia Lavista dice, yo bailé con el adorado Ángel Méndez en UX o no UX o danza. no danza, sí. Y siempre ha sido un artista maravilloso y Richard Ramos nos escucha durante su caminar esta mañana. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Por favor, sigan escribiendo ahí desde donde se están conectando. Sergio Centeno nos dice, el dios bailarín se acuerpa a mí. Qué coreografía más linda y empoderadora. Saludos desde Chicago. Y Marcelo Hidalgo dice, gracias Ángel por tu testimonio. Ahora sí, estoy ansiosa de escuchar tu respuesta sobre Ay, este Liz, Dios qué que nos bien. tragamos. Oye, qué rico. Un saludo también a todos. Qué maravilla, qué maravilla, qué acompañamiento tan súper maravilloso. Me encanta. Pues bueno, vamos a bailar juntos. Y aquí con la pregunta que me hiciste, Alba, yo empecé con una disatisfacción cuando estaba estudiando mi doctorado en teología filosófica en la Universidad de Mm, Virginia, porque justo yo veía el contraste de qué está pasando, o sea, qué está pasando con la teología que realmente no está llegando a la gente, no está haciendo de impacto, es completamente, a veces como completamente ausente de las problemáticas y la vida diaria de las gentes de los cuerpos. ujú. Eh, y también muy insípida, ¿no? Una teología tan abstracta que no tiene sabor, ¿no? Le hacía falta el chile, le hacía falta la salsa y bueno, como mexicano, por Dice el supuesto. mexicano. Por supuesto. Ay, sí, es cierto. Sí, no. Luego yo he tenido amigos venezolanos que dicen, no, no, el chile, no, es horrible.
A mí Pero me sí le encanta. hacía falta spice, ¿no? Le hacía falta algo de más sabor y decía, bueno, ¿qué está pasando? Y cuando veía yo en las Eucaristías, sobre todo donde es tan corporal, para mí era muy evidente, o es muy evidente que es una cuestión intensamente corpórea, no es una espiritualidad fuera del cuerpo, sino desde el cuerpo. O sea, esa es la Ujú, paradoja, ¿no? No es un extra mundi, sino es desde el mundo y además desde elementos alimentarios, desde lo más básico de nosotros para sobrevivir. Todos somos seres hambrientos y mm, entonces todos, la humanidad, necesitamos comer. Es una cuestión de sustento. Tenemos hambre material, pero también hambre espiritual, hambre de justicia, etcétera. Entonces, esto nos recuerda que somos cuerpos, pero ¿qué estaba pasando? Yo sentí una insatisfacción que yo llamé como Eucaristías anoréxicas. No sé si es el mismo caso con wow. comunidades cristianas, pero con comunidades católicas se supone que la Eucaristía es un acuerpamiento de Dios de que nos da la bienvenida en una mesa donde todos son bienvenidos. Y sin embargo, las celebraciones eucarísticas para mí eran exactamente lo contrario. O sea, cuánta gente no podía acercarse a comulgar, al menos dentro de la Iglesia Católica, porque estaban divorciados, porque pertenecen a la comunidad LGBTI, por esta u otra cosa, de tal forma de que la Eucaristía se quedaba como algo allá distante, ¿no? Como una especie de dinámica anoréxica, en la cual no puedes comer de eso que deseas tanto, ¿no? Algunos estudios de la anorexia, es muy complejo, por supuesto, pero nos han dicho que no es una falta de deseo de comer, sino que se intensifica el deseo de comer, pero un rechazo a la comida por diferentes circunstancias. Aquí era un rechazo a la comida porque tenemos un sistema de inclusión y exclusión de Mm, los decentes y los indecentes, como nos dice la Marcela Altus-Reid. ujú, Entonces, eh, ¿cómo rescatar eso, no? ¿Cómo volver a hacer que la Eucaristía sea realmente una comida, que sea realmente corporal y sensual? Eso es algo que hay que hacer. O a veces también la Eucaristía me parecían celebraciones bulímicas, porque ingesta dentro del espacio litúrgico, en el momento litúrgico, no tenía ninguna repercusión al salir de la iglesia o al salir del templo. O sea, metafóricamente la gente lo vomita al salir, porque entonces esa ingesta de inclusión, de amor, de no violencia, de un Dios que se acuerpa con nosotros, no se vive, no se encarna en la vida wow. diaria, en el espacio público. Entonces, esta separación o esta dicotomía entre el espacio privado y el espacio público ha creado también este sentido de Eucaristías bulímicas, donde simplemente vomitamos. Si aquellos que han ido a comer y participan de la Eucaristía lo vomitan al salir, porque no repercute en su forma de comer, no repercute en su forma de protestar de toda la explotación que hay acerca del trabajo, los trabajadores, todas las personas que trabajan en la industria alimentaria. No hay ninguna repercusión tampoco de denuncia ecológica de qué estamos haciendo con el aire, con el agua, con las plantas, con los animales, que nos los comemos también. Entonces, hay una dicotomía y hay una bipolaridad, ¿no? ¿Por qué si Dios se encarna a tal grado que se forma parte de nuestros cuerpos para transformar al mundo y a invitarnos a hacer Eucaristía para los demás? ¿Por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Por qué hay tanta devastación ecológica en el mundo? ¿Por qué existe la feminización del hambre? Etcétera, etcétera. Entonces, todas esas preguntas que finalmente son políticas. El cuerpo es político, la Eucaristía es política y es una teopolítica de Dios al darse y al resistir esos sistemas de violencia a través de estas metáforas y estas vivencias eucarísticas. Entonces, el reto está ahí, ¿no? Sí tenemos mucho por andar y sí tenemos muchos ejemplos de comunidades marginales muchas veces que se reúnen, así como los primeros cristianos en las catacumbas a escondidas,
para celebrar el ágape, el eros y el ágape divino, y transformar, aunque sean microtransformaciones alrededor de nosotros. Entonces, eso me da mi esperanza. Y fue así que hice este libro que me llevó ahora a la cuestión de las coreopolíticas, que eso ya tiene que ver con la danza. Yes, looking forward. Perdón, estoy en español. Estoy pensando en Spanglish, Eliseo estoy. Pérez Álvarez, porque él ha escrito mucho sobre comer y saber y el cuerpo y el hambre mundial y la ética cristiana y todo eso. Pero Sí, quiero lo conozco bien. reconocer a Carola María, su corazoncito violeta, a Rina Ramos, que dice, Dios es bailarín, amo esa expresión. Y quiero presentarte este comentario de Marcelo Hidalgo, que dice, la relación entre las personas de la Trinidad se expresa como una danza pericorética radicalizada en la encarnación, una danza que se acuerpa especialmente con los cuerpos basurizados y destrozados de nuestro pueblo. Muy bien, Ok, excelente. entonces esa es la pregunta, porque cuéntanos, yo he tenido el gran placer de escucharte un poquito hablar de la Trinidad. Entonces, por favor, cuéntanos de la Trinidad. ¿Qué Mira, tiene que ver ahí? ¿Cómo es de queer? ¿Cómo es de bailar? Cuéntanos de la Trinidad. al principio está la danza y esa danza es Dios. Y hablamos de un Dios que no es solipsista, que no es solitario, sino es un Dios comunidad, un Dios en relación. Entonces ya desde la misma divinidad internamente a la divinidad es la relacionalidad, estar con el otro, hacia el otro, desde el otro también. Y ahí hay un movimiento, o sea, Dios no se queda en sí mismo, sino sale de sí, es conmovido por el otro, la otra persona. Y este amor, este vínculo no es nada más de uno con el otro, sino que este vínculo genera un tercero que se deleita en los tres. Entonces, todo esto es una danza del deleite, una danza del eros y el ágape. Dios que se da a sí mismo y que se recibe infinitamente y que retorna ese don a Dios mismo a través de un tercero. Y entonces esa es la relación que se llama en griego perijorética, de perijoresis, que es la interpenetración. Dios está en Dios, Dios está en el otro y el otro está en Wow. Dios. Entonces, ese movimiento back and forward, ¿no? Back and Muy forth, queer, muy muy queer. queer, ya desde ahí Y muy y erótico, sí, erótico y claro. agapeico, ¿no? Porque Dios desea a Dios, pero no se queda insatisfecho, sino que es plenitud también y celebración y deleite, es ágape al mismo tiempo. Entonces, ya desde ahí vemos que al principio es la danza y esa danza es Dios. Y luego, en la creación misma, ah, ¿por qué Dios creó algo más allá de sí? Si era pleno, si hay plenitud, si hay deleite, no quieres más. Y sin embargo, es parte de Dios esta sobreabundancia del amor que se Mm, da en la creación. Y ahí hay otro movimiento más en Dios. Dios sale de sí en el momento de la creación y es una creación sofiánica. Sofía en la traducción, en la tradición de los sapienciales, de los libros sapienciales y en los proverbios y en el libro de sabiduría. Ahí está Sofía desde el principio de la creación, aconsejando a Dios, lúdicamente haciendo toda la creación y diciéndole a Dios por dónde esta mujer, esta femineidad divina que podría ser Rúa, porque es el mismo aliento divino, nos dicen los proverbios. Entonces, ahí también está un movimiento no solamente kenótico de autovaciamiento, sino kinético, de movimiento, de kinesis. Entonces, toda la creación es un cosmos que danza con Dios, que participa de la divinidad, este don divino. Toda la creación la podemos ver así, como si fuera una danza cósmica donde participa de Dios, donde se confunde, ya no sabes dónde está Dios, dónde está lo divino y dónde está lo humano o la creación. Todo es uno, una misma danza. Como dice Yeats, este poeta irlandés, ¿cómo distinguir al danzarín de la danza? ¿No? Llega un momento en el cual cuando estás viendo la danza, tú dices, ¿es la danza que está bailando o es
en el bailarín o es el bailarín que está bailando la danza? ¿Dónde están los límites? Así es toda esta danza cósmica. Entonces, ahí ya está la danza. Y como te digo, en todas las religiones hay una relación con la danza que se ha ido ocultando, que se ha ido silenciando, desafortunadamente, y que en nuestras iglesias lo hemos sufrido muchísimo porque estamos dejando a un lado una tradición muy importante del acuerpamiento de Dios, de la encarnación de Dios, de un Dios que se hace alimento, pero también que danza con nosotros. Entonces, tenemos que recuperar ese Dios. Y este movimiento es emancipatorio, Mm. porque siempre se va hacia los cuerpos más abyectos, hacia los cuerpos más desplazados, hacia los más basurizados. Tiene razón Marcelo al decir eso, porque en Jesús vemos que Él es queer al invitar a todos los queer, ¿no? A todos los cuerpos que son rechazados, a los indecentes de su tiempo. No, no, Y no, espera, entonces tenemos que parar ahí porque hay tenemos personas que que nos parar. escuchan, que escuchaste que Jesús es queer y van a perder la mente totalmente. Y, Entonces, vamos a pausar para darnos un poquito más espacio y aliento, porque en este episodio ya hemos dicho que Dios es queer, que Jesús, que pues también es Dios, es queer. Entonces, eso, hay personas que nos escuchan que son ya teólogos, que ya saben mucho de eso, está como con electricidad la conversación. Y hay otras personas que están escuchando cosas por la primera vez. sí. Entonces, cuéntanos cómo tal vez repetir algunas cosas, pero cuéntenos cómo Jesús es queer, de qué forma estás utilizando eso de indecente y de Jesús es queer. Y Sí, muy también bien, quiero gracias. decir, si puedes definir la palabra abyecto. Y permítame, yo nunca hago esto, Alba, para un punto de privilegio. Yo Por todos favor. los domingos en la noche me reúno con un grupo de personas que queremos decolonizar la adoración. Y hablando de todo este trabajo que tenemos que hacer para recuperar el cuerpo y por qué los cuerpos fueron excluidos de las liturgias cristianas, esta noche tenemos como invitado a Damien, eh, Pascal Dominic, y nos va a estar hablando de la espiritualidad afrodiaspórica. Así que ahorita voy a poner la información para que se nos unan todas las personas que quieren aprender de Damien, que él es un babalao en la tradición de santería, y nos enseña un poco de la danza que vino de África y cómo la cristiandad la excluyó y cómo ahora la estamos recuperando aún las personas cristianas. Pero entonces ahora, muy bien, esa Qué fue la lindo las pausa. intersecciones, ¿verdad? Las Sí, Esos me temas. sí. exacto. Entonces, No, y ahora Ángel, África, define cuerpos abyectos y cuéntanos por qué Jesús es queer. Por sí, favor. mire, pues Jesús es queer primero por la rareza de ser 100% humano, 100% divino, ¿no? Según los cánones del credo, por ejemplo, ¿no? Y esta insistencia en una creencia así, ¿no? Completamente hibridizada, en una persona totalmente hibridizada. No es totalmente humano sin divinidad, ni es totalmente divino sin humanidad, sino es 100% humano, 100% divina. Desde ahí ya empieza lo queer, ¿no? Toda la historia de Jesús en los evangelios es una historia, una narrativa de una persona queer. Cómo nace, ¿no? Desde el principio, desde antes del nacimiento, cómo es perseguido también antes de ser nacido, y todo su crecimiento de estar en resistencia y en lucha ante modelos heteropatriarcales, ante modelos de una idolatría, un punto de idolatría de un Dios que es más sobre las normas y las leyes que un Dios de amor, por ejemplo, Ujú. ¿no? Y cómo él rompió todas estas reglas y fue subversivo desde el Sí. principio. Entonces, esa transgresión, un Dios transgresor o un Jesús transgresor que transgrede estos sistemas de violencia, es no nada más la transgresión por la transgresión, sino es una transgresión de la violencia, de Mm. el odio, de sistemas de exclusión. Entonces, ahí es donde él empecé a descubrir de que hay cuerpos que son incluidos y otros cuerpos que son rechazados. Eso es lo que significa abyecto. Un cuerpo abyecto es un cuerpo que ha sido rechazado, no deseado,
y basurizado, ¿no? Es la basura de la sociedad. Y entonces él andaba con la basura de la sociedad. No únicamente hablaba sobre ellos, sino Mm, lo hacía desde las diásporas. Es otro término así muy técnico. Desde los márgenes. Las diásporas son los márgenes, los guetos. Entonces Jesús anda allí, desde ahí. Él no se pronuncia desde afuera diciendo, yo los apoyo a ustedes y los quiero mucho, ¿no? Como condescendientemente, sino afuera de es la iglesia. afuera de la iglesia, sino él está allí con ellos, desde ahí, desde las diásporas, desde estos cuerpos rechazados o abyectos. Ahí también Jesús es queer. Y también queeriza, es otro verbo, ¿no? El queerizar, que Me es el encanta. torcer, porque él invita, él tuerce esas reglas, aquellos que no son invitados a la mesa, pues eran los pecadores, eran los discapacitados, eran las mujeres, eran las personas enfermas, los pecadores, los borrachos, etcétera. Y siempre lo criticaban porque él andaba con las mujeres, con las prostitutas, con los borrachos, con todos ellos, abriendo una puerta y cuirizando, torciendo, retorciendo, resignificando Ujú. ese sentido de la indecencia. Entonces, en un mundo que él vivió de los decentes y los indecentes, Jesús se pone del lado de los indecentes e indecenta, ¿no? Cuiriza todas estas reglas, estos muros que nos separan los unes de los otros. Entonces, quizás ahí también la cuirización de Jesús se da al romper, al abrir grietas en los muros, fisuras en estos muros que nos separan los unos de los otros y la humanidad de la ecología también, ¿no? Porque también podemos llegar a ser muy buenos seres humanos, espero que algún día lo hagamos, pero luego el planeta también es parte de nosotros, es parte de la creación y es parte del cuerpo divino también, Ujú. que nosotros tenemos que sanar tanto. Entonces, no Mira, sé si con eso más o menos responde a sí, algunas de las preguntas. Sí. yo tengo una pregunta de seguimiento, pero antes quiero decirte que Liceline Capó Lima de Cuba nos respondió, te responde a ti con este poema o excepto de un poema. Me recuerda el poema de Gioconda Bell, somos danza y danzar en el viento es potestad de nuestras piernas sin raíces. Todo cambia y nada permanece. Entonces, yo quiero, mi pregunta de seguimiento, volver un poco porque me quedé intrigada cuando mencionaste de pasada lo que te pedimos que desarrollaras más. Habías comenzado a hablar de tu nuevo libro y del cuerpo y la política, porque prácticamente yo estoy aquí babeándome, porque prácticamente todo lo que tú has dicho sobre la danza yo puedo decir sobre el teatro y sobre todo el Sí, teatro experimental y el teatro físico, que ha sido lo que más yo he practicado, que más me ha llenado en mi ser. Entonces, eh, hay también una tradición de usar el cuerpo para protestar políticamente. Y tú ya has estado cuestionando estos binarios que la modernidad nos ha dado, el binario de la espiritualidad y la corporalidad. Y el reconectarse con lo erótico, ¿verdad? El binario del cuerpo y el alma separados. Tú estás juntando todo eso. Y, y me acordaste entonces a Audre Lorde, porque ella habla de esas tres separaciones, la tercera siendo la espiritualidad y la política, como si no pudiesen mezclar. Y en las iglesias cristianas nos dicen como que, oh, nosotros no nos metemos en la política, que es una mentira. El mismo hecho de decir eso ya crea unas consecuencias políticas. Pero bueno, me sospecho que tu nuevo libro tiene que ver con toda esta teología, filosofía, corporalidad, danza, todo que está mezclado. Y entonces, ¿cómo tiene eso que ver con la política? sí, mira, tengo dos fuentes de inspiración que son de la danza, danza como tal, y de ejemplos concretos, porque también cuando se hace un diálogo entre teología y arte o teología y danza, como teólogos caemos en la tentación de tratar de teologizar todo, ¿no? Y utilizas como pretexto alguna cosa de danza y luego ya te vas a la cuestión teológica. Y yo al contrario, la metodología que estoy utilizando es empezar desde la danza, no hablar sobre la danza, sino desde la danza misma. Y Mm, entonces, y tomarla en serio, ¿no? Porque
la danza creo que provoca pensamientos teológicos y la teología puede aprender de la danza. No es que la teología Wow. vaya a enseñarle a la danza o quiera teologizar a la danza o bautizarla, digamos, sino más bien al escuchar y al ver y al sentir la danza, la teología puede ser transformada. Entonces, al revés el movimiento. Entonces, ¿de dónde saco la inspiración? ¿Qué me va a mover a mí? Va a ser la danza y dos coreógrafas o dos grupos dancísticos en particular. Uno es Pina Bausch, una coreógrafa alemana que fue la pionera de la danza posmoderna. Ahorita voy a decir algo sobre ella. Y la otra es Las Tesis, este grupo de chilenas feministas que crearon este performance en el espacio público de Un violador en tu camino. Entonces, la primera, que es Pina Bausch, es una coreógrafa alemana que ella dio ese giro que tú estabas hablando, Liz, de la cuestión del teatro físico. En una época, en los años 60, donde todavía la danza moderna, aunque estaba rechazando a la danza o estaba tratando de ir más allá de la danza clásica y de las zapatillas y de los cánones de la técnica, aún así las primeras movimientos de la danza moderna fueron muy técnicos, ¿no? Era la cuestión de la forma del baile. Y sin embargo, poco a poco empezaron a haber rupturas de los límites de qué es danza, de tal forma de que la vida cotidiana, simplemente cuerpos caminando en el escenario, cuerpos comiendo en el escenario, cuerpos abrazándose o un cuerpo simplemente quieto, ya es en sí dancístico, ¿no? Entonces esa ruptura de qué es danza, qué no es danza. Y la otra es entre teatro y danza. Y Ujú. Pina Bausch fue la pionera de la danza teatro, se llama, ¿no? Es Oh. el método que ella empezó a descubrir, en el cual el teatro y la danza están autoinvolucradas, la vida cotidiana se pasa al escenario y el escenario en la vida cotidiana. Tanto Wow. así que incluso sale de los mismos teatros y empieza a bailar en lugares de la vida cotidiana, en albercas, en cementerios, en la plaza, ocupar diferentes lugares que no eran convencionalmente lugares escénicos, digamos, ¿no? Entonces, rompe este muro que hay entre el lugar escénico y el lugar de todos los días. El cuerpo del bailarín técnico y el cuerpo de todos los días, las corporeidades cotidianas. Entonces es muy interesante porque toma a la cotidianidad del cuerpo, pero también la transforma, Pina Bausch, porque ella resignifica roles corporales de género, de sexualidad, de poder, de amor y desamor, de tristeza y alegría. Todo eso lo hace desde el cuerpo en movimiento para romper y para de alguna forma representar los roles que tenemos y recrear nuevos roles. Hombres se visten de mujeres, hombres se besan a sí mismos y mujeres entre sí. O sea, los amores y los desamores son de todas las personas en una gran diversidad y entonces también a través de la danza resignifica a los cuerpos. Mm. Y esto me lleva a una situación política, Sí. porque Pina Bausch viene de los artistas que protestaron después de la Segunda Guerra Mundial, de este gran desastre humano, de que hemos pues devastado no solamente a la humanidad, sino también al planeta. Y entonces, en reacción en contra de eso, ella baila. Y ella está inspirada en una niña gitana que vio una vez bailando en la calle que decía, bailemos, bailemos, de lo contrario estamos perdidos. Y Mm. eso se volvió como en su himno de emancipación. Bailemos, bailemos, de lo contrario estamos perdidos, ¿no? Es una especie de soteriología dancística, de una emancipación, de una liberación, de no quedarnos inertes, inmóviles ante tanto sufrimiento, ante tanta hambre, ante tanta crisis que estamos viviendo. Tenemos que ser movidos y conmovidos. Entonces, ahí viene una parte política. Hay un crítico de la teoría crítica de la danza que se llama André Lepecki, que él inventa o utiliza este término coreopolítica, porque entonces la danza contemporánea o posmoderna empieza a integrar temas políticos, temas que tienen que ver
con poder a través de los cuerpos, tienen que ver con subordinaciones del otro, con la violencia, con la guerra, con el odio. Y la danza contemporánea actualmente es muy política porque siempre está tratando de reflexionar políticamente desde el cuerpo sobre las cosas que suceden en la vida diaria. Y Ujú. ahí está el ejemplo más radical coreopolítico de las tesis. Ellas crearon un performance que se llama Un violador en tu camino, Oh, sí. que se empezó a hacer y a encarnar en diferentes lugares, en diferentes países, por todo el mundo, de mujeres en resistencia y con el cuerpo en movimiento, con el cuerpo danzando, con el cuerpo cantando. De lo contrario, estamos perdidos, ¿no? Entonces, como Ujú. una forma de resistir, pero también como una forma de sanar, como una En forma comunidad. En de comunidad. acuerparse en el deleite también. Ujú. Aquellos cuerpos que han sido rechazados ahora se congregan y empiezan a abrazarse, empiezan a empoderarse y empiezan a celebrar. Y a veces eso a la gente mucho más homofóbica y transfóbica, a estos sistemas heteropatriarcales, es lo que más les duele. No tanto la resistencia y la lucha y la protesta como el deleite, como la celebración, como la fiesta. No, otra vez eucarístico, ¿no? La Eucaristía es una fiesta. Entonces, la fiesta también es otra forma de resistencia, también es otra forma de subversión, también es otra forma de romper, de crear fisuras en estos muros rígidos que nos han estado dominando. Y entonces ahí, en Un violador en tu camino, se resisten protestando la violencia, las violaciones, las mujeres que han sido ausentes y que ahora las hacen ellas presentes, o las desaparecidas que ahora aparecen paradójicamente en aquellas mujeres que están enfrente de la calle, interrumpiendo el espacio público para transformarlo. Y ahí está Y, la coreopolítica. y también en ese danza me encanta como pensarlo como un rito sagrado de esas mujeres en resistencia, porque también lo que hace es mostrarse en público, en grupo, es también rechazar la culpa y la vergüenza que nos pone, como que es nuestra culpa que algo pasa, que la violencia es sexual o cualquier violencia de género, etcétera. Entonces, no es solamente resistir la violencia o protestar la violencia como tal y decir como esos cuerpos son sagrados, esos cuerpos merecen dignidad, amor, cariño, seguridad, etcétera, pero también están proclamando este rechazo de la culpa como si fuera por nuestros cuerpos como de pecado, de deseo, de gozo, de placer, que si eso fue nuestra culpa, entonces, ¿cómo tú, yo sé que casi estamos al final de hora, pero quiero terminar con esta pregunta porque ese danza que ya ha pasado por miles y miles de mujeres de sus cuerpos en público, cuéntanos un poquito de cómo es tu perspectiva teológica en lo que están haciendo en esta danza moderna, pública, Política. coreopolítica. Ujú. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo Pero como vestía. decía, el Qué violador bárbaro, Ujú. ¿no? Qué fuiste tú, fuerte. el violador eres tú. Sí, exactamente. Entonces, eso de un pronunciamiento con el cuerpo para rechazar esas violencias hacia el cuerpo, hacia estas corporidades que han sido rechazadas, desaparecidas, violadas, pero también una celebración desde el cuerpo, ¿no? Retomando, es un agenciamiento desde Mm, el cuerpo, ¿no? De reclamar tu derecho a existir, a una vida más vivible, a una vida menos precaria, pero desde el cuerpo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está lo más teológico, el mensaje más teológico. No necesitas hacer traducciones hacia la teología, sino más bien ser provocado teológicamente, ¿me entiendes? exacto. Porque a veces uno piensa que solamente donde hay danza sagrada, danza litúrgica, danza religiosa, podemos hacer este vínculo o este diálogo entre danza y teología. Y no, aquí es la danza humana, la danza del Sí, sufrimiento, la danza de los más rechazados,
que nos enseña la teología, que nos enseña a hacer teología, a recapitular, a revisitar una vez más, a reacuerparnos, a reencarnar a este cuerpo de Cristo, de Dios, del Espíritu, de Ruach, que se acuerpa sobre todo con aquellos que son más